Muy buenas, ¿cómo están? Aquí estamos en un nuevo video para el canal y el día de hoy vamos a ver cómo sería Brawl Stars si fuese hecho en México. Y a ver, que para este video tuve que sacar mis grandes dotes de Photoshop, así es, yo todo lo que ven en mi canal yo lo hago, así que no creo que esté tan mal, tómenlo como humor, esto solamente se basa en México, así es, suscríbanse al canal, denle un buen like y comenzamos. Para empezar con esto tendríamos en la pantalla de carga a Amber, el primo y Poco, porque prácticamente están basados en la cultura mexicana. Obviamente con su respectivo hecho en México y su gobierno de México, cómo no. Así que estos tres brawlers serán los protagonistas del juego. Primo, que obviamente es el luchador, Poco, que obviamente es el mariachi, y Amber no sé qué sería, pero se ve mexicana. Vamos con las ambientaciones, y es que si las ambientaciones fueran hecho en México, así es, en México lindo y querido, a los lados de los mapas podemos encontrar oxxos, podríamos encontrar tienditas, abarrotes, podríamos encontrar de cualquier comercio, hasta vendedores ambulantes. Esto es lo que hay en México. Y cómo no, un clásico, el Oxxo enfrente de la tiendita de la esquina para quitarle gente, para hacerle competencia. Esto así sería en México, ¿cómo de que no? Y pues ni modo, pobre tiendita. Y aparte creo que estaría lleno de Oxxos, porque Oxxos hay en todos lados, en todas las esquinas hay un Oxxo, no mami, es una plaga aquí. Y hablando de las ambientaciones en la ciudad de Arcada, ese tren no sería un tren, sería el metro de la Ciudad de México, ¿cómo de que no? Y es que podríamos decir que es el tren bala de Japón, pero amigo, es el metro de la Ciudad de México, ¿cómo de que no? Le queda perfecto. Y en las mismas ambientaciones, estos promocionales no serían de los productos de los brawlers. Si esto fuese hecho en México sería propaganda política, amigo, carteles, lonas, lo que puedes encontrar aquí en México. Es que sí, así lo encuentras aquí. Hacen mucha basura con esto, pero bueno, ahí está tu lonita de vota por quién sabe qué, vota por quién sabe qué, la esperanza de México, amigo. Y bueno, si contamos como si esto fuera un estadio aquí de México, pues igual podemos encontrar algunos promocionales de, yo que sé, de verdad, de muchas cosas que podemos ver aquí en México, Steren, todas esas cosas que podemos ver en el estadio Azteca, en el estadio del Cruz Azul, no mames, es el mismo. Vamos con los brawlers, y es que si los brawlers fueran hechos aquí en México, amigo, Ruth sería un perro callejero. Así es, mucho perro callejero aquí en México, pero amigo, sería Ruth. Y aparte que si confirmamos que México fuera hecho en México, amigo, Jessie del Oxxo es real, así es. Así como les dije que hay una plaga de Oxxos aquí en México, amigo, pues Jessie del Oxxo encaja muy bien con ellos. Imagínate en esa ambientación de encontrar a Jessie del Oxxo, amigo. Y es que los colores que tiene la skin de Jessie son los mismos que tienen los uniformes del Oxxo, y aparte si tú lo pones juntos se ve muy bien, o sea, encaja perfecto. Así que Jessie del Oxxo es real. Y hablando también de brawlers aquí en México, pues Carl, en vez de andar con su carrito, andaría en un Zuru, o tal vez en un Chevy. Ya saben lo que es un Zuru, ¿no? Una bestia, amigo, una máquina, y aparte un Zuru tuneado, papá. No, qué belleza, amigo, el bicho usa ese. Y un Chevy le quedaría mejor a Carl. A ver, un Chevy que es algún coche muy común aquí en México, y aparte es como que muy compacto, así que le queda de perlas a Carl. Carl en Chevy, amigo, aparte que ya dejó el carrito, aparte le fue mejor, amigo, dejó el carrito y ya tiene un Chevy, un carro, amigo. De locos, amigo, Carl ahora está mamadísimo, y con eso atrae a las nenas. ¿Quién no se resiste a un Zuru tuneado, papu? Ahora hablando de los mismos brawlers, pues aquí en los modos de juego, atrapagemas tendría que ser algo como un asalto, algo como un enfrentamiento típico de México. Bueno, no solamente en México, sino también en LATAM, así es la situación aquí, amigo. Así que muy bien le puede quedar esto a atrapagemas, solamente que en este modo de juego solamente sobreviviría uno, amigo. Nada de locos. Ahora en el mismo supervivencia, los cubos de fuerza, así es, serían taquitos. Estos taquitos que te dan la vida, que tú solamente al verlo los saboreas, se te antoja, amigo. Rico, rico, rico. Y aparte pues le queda muy bien, ¿no? Estamos hablando de México, así que piola. Regresamos a los brawlers, y este de Bull sería como que un Bull buchón, así es, Bull buchón, carnita asada, Monterrey, ya se la sabe. Bull, la vida de buchón, la vida de negociante, Shuer buchón, Bull buchón, lo mismo, pa. Seguimos con lo que serían los brawlers, y ese 8-bit que se ve como que una máquina de arcade nueva, muy buena, mucha tecnología, pues aquí en México serían estas maquinitas. Así es, las maquinitas donde tú te encontrabas miles de juegos, de Wii, que de Xbox, que de PC4, y tal vez no solamente esto está en México, pero es muy típico, las puedes encontrar en lo que sea la tienda de la esquina. Cuando te mandabas por las tortillas, te quedabas con el dinero del cambio, o te quedabas con lo que ibas a comprar y te ibas a jugar las maquinitas con tus amigos. De locos, así sería 8-bit. Nada de tecnología, a lo viejo. Si Penny fuera aquí hecha en México, lanzaría todo menos dinero, amigo. ¿Por qué lanzas dinero? Al menos que seas muy rica, Penny. Y los brawlers, al ser atacados, no lo van a sentir como un ataque, serán recompensados de que están dando dinero, amigo. Sería como el bolo que echan en los bautizos. Y a ver que también el Bull buchón escucharía corridos tumbados y pura banda. Como podemos ver, Sprout está en un traje muy tecnológico, un robot con mucha tecnología, una planta con mucha tecnología. Pues si Sprout fuese hecho en México, amigo, esto estaría en una maceta común y corriente. Y sabes que como es México, estaría en una cubeta de cómics. Así es, en cualquier cubeta estaría Sprout hecho en México. Ahí está, así
sigue siendo una planta en una maceta. Prácticamente aquí los robots brawlers no existirían porque ya las hubieran llevado el fierro viejo, así es, ya los vendieron para el kilo. Le sacaron el cobre y los fueran a vender. No, no, amigo, brawlers robots, no. Los arbustos serían el monte, pero creo que ya sabemos lo que van a hacer al monte, así que mejor me guardo eso. En la ambientación de Balloon Brawl, como de que no sería mi queridísimo Chiapas, amigo, Chiapas. Y es que prácticamente tiene las mismas características, amigo, mucha selva, mucho de esto, mucho del otro, así que le queda muy bien. Y aparte esta ambientación de la nueva actualización sería muy bien, le queda muy bien a Cancún, amigo. Esta sería Cancún, ¿por qué? Por cómo se ve, atractivo turístico, mucho acuático, de locos, se ve bonito. Esa estructura que podemos ver ahí en la ambientación de arcade no sería lo que sería la estrella de Brawl Stars, no, amigos, sería una capillita o muy bien sería una estatua de algún personaje importante de México, alguien que estuvo en la revolución o algo así por el estilo, pero amigo, esto es muy típico de México igual. Vamos a pasar con la tienda, que sí, esto de la tienda me la pensé muchísimo, pero que es verdad, y es que en la tienda habría Buen Fin, pero amigo, un Buen Fin aquí en México es cuando ponen todo en rebajas, pero ¿saben qué hacen en el Buen Fin? Suben el precio antes de que sea el Buen Fin y después lo bajan en el Buen Fin para que parezca que tiene descuento, pero en realidad está el precio de antes. De locos, amigo. Y sí, el Brawl Stars hecho en México tendría un Buen Fin. Ahora el tren de atrapagemas sería como un Zuru tuneado, así es, el poderosísimo Zuru, sería un Zuru tuneado de estos que pasan a las 2 de la mañana toda madre con mucha música. Esto sería el carrito de atrapagemas, a este no le importa nada, como al carrito. Y ahora Stu no tendría una motocicleta de estas americanas, no, amigo, tendría una Mortálica, así es, estas motos que son muy populares aquí en México, pues una de esas serías tú. Le queda muy bien, la verdad es que esto es muy típico de México ver estas motos. Aparte, si esto fuera aquí en México, la caja de atraco no sería una caja de atraco, no sería una caja fuerte, amigo, sería un Coppel, así es, atracamos un Coppel. Le queda muy bien, la verdad, nada más que ahí sacan producto. Si Surge fuera mexicano no vendería soda de Max, vendería Coca-Cola, como de que no, Surge Coca-Cola. Low vendería el poderosísimo Bonais con los demás integrantes del hotel de Mr. P. Penny no tendría lo que sería una flota de piratas, sino que tener un cártel. Este Crow pues sería como que un cuervo, no cambia mucho. Buzz, el nuevo Brawler, sería como que un ajolote, aunque también una lagartija, pero me gustó más el ajolote. León sería un niño del puerto de Veracruz o también de Chiapas, le queda muy bien los dos. Amber trabajaría en Pemex, ya sabes, ¿no? Por la gasolina y eso. Boa estaría cuidando unas tierras, cultivos. Las colaboraciones en vez de ser con el PSG serían con el Cruz Azul o el Club América, que ya lo están haciendo, pero amigo, sería con el Cruz Azul. Colt con esas pistolas asaltaría combis. Los Brawlers tenían apodos como que el güero, la güerita, el pollo, el cacas, ya saben. Y en la Brawl TV pasaría en Televisa y las mañaneras de AMLO, como de que no. Así que pues vale, gente, y si conocen algo más de México que podría estar en Brawl Stars, como sería, dejádmelo en los comentarios. Hasta aquí ha llegado el video de hoy. Muchas gracias por ver este video y nos vemos hasta la próxima. Tomen agua y los TQM. Chao, chao.